la Biblia y la infalibilidad. La última vez o la vez anterior vimos la Biblia y la inerrancia, y ahora vamos a ver la infalibilidad de la Biblia, que son cosas diferentes, muy parecidas, pero es diferente que la Biblia sea inerrante, que no cometa errores, a que sea infalible. Y ambas cosas es la Biblia. Pero vamos a ver que, aunque hay una pequeña diferencia, es importante darnos cuenta. Entonces, ¿podemos confiar en la Biblia? Sí, podemos y debemos confiar en la Biblia. Muchas gracias, hermana. Así que vamos ahí. Vamos a ver el artículo 11. Infalibilidad. Este artículo está compuesto por una afirmación y una negación. ¿Qué dice la afirmación? Afirmamos que la Escritura, por haber sido dada por inspiración divina, es infalible, de manera que, lejos de desorientarnos, es veraz y confiable en todos los asuntos que aborda. O sea, la Biblia no debe desorientar. ¿Qué es lo que debe? Orientar. Y es lo que hace la Biblia. Y la negación es, negamos que sea posible que la Biblia al mismo tiempo sea infalible y hierre. O sea, no puede ser que sea infalible y a la vez se equivoque, ¿no? No. En sus afirmaciones. Es posible distinguir entre infalibilidad e inerrancia, pero no separarlas. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia es tanto infalible como inerrante. Son conceptos diferentes, pero no se pueden separar porque la Biblia no se equivoca, no hierra. Ya, nosotros no estamos muy acostumbrados a ocupar esta palabra, pero ¿usted sabe lo que es hierrar? Fallar, equivocarse. Incluso hay una acepción o una definición que dice que es andar confundido o desorientado. Es hierrar. ¿Se ha perdido usted alguna vez en algún lugar donde usted camina y no encuentra la calle y usted dice, pero si ya pasé por acá y era la siguiente calle y no era la siguiente calle? O hay lugares donde las casas, hermanos, son todas iguales y usted avanza y son todas iguales. Sobre todo si es una ciudad que usted desconoce. Las personas que viven fuera de Santiago cuando vienen para acá encuentran terrible, porque es grande Santiago. Y además hay muchos lugares que son parecidos. ¿Qué decir si usted viaja fuera del país? Entonces, hay lugares que se parecen mucho y usted dice, yo me acuerdo que pasando esta cuadra había una plaza y usted camina y no encuentra nunca la plaza. Como a mí me pasó una vez en Paraguay, que se me ocurrió dejar a mi esposa Margaret en un banco y yo dije, de aquí derecho para allá está el hotel, y se nos quedó un documento, entonces yo lo fui a buscar caminando y volví así sin mapa, sin nada. Y después cuando me volví no pillaba nunca la plaza que estaba al lado del banco. Y resulta que yo, sin darme cuenta, pasé de largo y gracias al Señor un policía me devolvió y me dijo que me tenía que devolver. Así que yo no lo podía creer y efectivamente estaba más atrás. Y a veces uno se equivoca y cuando uno anda confundido, es esta palabra de hierrar. La infalibilidad. Bueno, no sé si anotaron el artículo que afirma que la Escritura, esto está basado en la Declaración de Chicago, ¿ya? Por haber sido dada por inspiración. Si Dios inspiró la palabra de Dios es porque es infalible. No se equivoca. De manera que lejos de desorientarnos es veraz y confiable en todos los asuntos que aborda. Y negamos que es posible que la Biblia sea al mismo tiempo infalible y hierre en sus afirmaciones. Entonces, vamos a avanzar aquí. La infalibilidad se define en términos positivos que implican la veracidad y la confiabilidad. Eso es que sea infalible, que lo que dice es veraz y es confiable, que la información que contiene la Biblia es verdadera. De todos los asuntos que la Escritura aborda, de todos los asuntos, es veraz y confiable. En forma negativa, la infalibilidad se define como la cualidad de aquello que no desorienta, es lo que yo les comentaba. La Biblia no desorienta. ¿Por qué habrá gente que lee la Biblia y anda desorientada?
no por la Biblia, sino por la gente que le enseña acerca de la Biblia o distorsiona la palabra, o tienen doctrinas falsas que están basadas en propios pensamientos o en ideas humanas y no en lo que realmente dice la Biblia. Por eso, una de las mejores formas de estudiar la Biblia es el método inductivo. Y es tan sencillo como primero observar qué dice la Biblia. Y la gente antes de leer la Biblia dice, no, pues si la historia de Moisés yo me acuerdo, si la zarza, sí, ¿para qué voy a leer la Biblia? Y esto yo me doy cuenta todos los viernes cuando leemos la Biblia con los jóvenes. No, si ya me vi la película, con eso es suficiente. Pero ¿sabe qué? La Biblia sale en detalles que el que estaba grabando la película omitió o le cambió. Y a veces nos quedamos con esas cosas, o con lo que yo me acuerdo que predicó una vez un hermano o un pastor. Pero debemos ver bien lo que dice o no dice la Biblia. Y el método inductivo en la primera parte dice observación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, ¿en la Biblia dice que eran 3 reyes magos? No lo dice. Pero estoy seguro que si usted hace una trivia, unas preguntas en la calle, todos van a decir que son 3. ¿Por qué? Porque eran 3 regalos. Oro, incienso y mirra. Uno cada uno. Y así tantas cosas que aparecen y que en realidad no dice eso. Ser infalible es ser incapaz de cometer equivocaciones o errar. Eso es ser infalible. O sea que usted cada vez que ve la palabra de Dios, no falla, es verdad. Y además es incapaz de fallar. Eso quiere decir infalible, que es incapaz de equivocarse. En contraste con esto, ser inerrante es de hecho lo que no yerra. O sea, puede ser que algo se puede equivocar, pero a la vez no lo hace. Como lo habíamos visto, los seres humanos tenemos la capacidad de equivocarnos. ¿Nos equivocamos siempre o a veces hacemos bien las cosas? Si nos proponemos hacer las cosas bien, ¿podemos llegar a lo que se llama la perfección? ¿Sí? En una obra de arte se puede llegar a la perfección. En un deporte se puede llegar a la perfección. Hay deportes olímpicos que son de puntajes. La gimnasia rítmica o artística, este patinaje de hielo y todo eso, ¿se puede llegar a la perfección donde todos los jueces pongan 10? ¿Sí? Y esa persona que está patinando ahí, sea un hombre o una mujer, ¿tiene la capacidad de equivocarse? Pero en toda esa competencia no se equivocó nunca. Entonces esa persona podríamos decir que es inerrante, porque tiene la capacidad de equivocarse, pero no lo hace. Pero lo distinto es infalible, o sea que no es capaz de equivocarse. Y todas las personas somos capaces de equivocarnos. Pero la Biblia es infalible, porque no se equivoca, porque es perfecta. Es decir, es posible que alguien que yerra, no yerre, como yo le decía con este deportista que patina, por ejemplo. Pero si alguien es infalible, significa que no puede errar o yerrar, no puede. Entonces, no yerra. Entonces, de las dos maneras, la palabra no se equivoca, no desorienta, no nos lleva para caminos que no son verdaderos. Eso es lo que está declarando este artículo. Infalible, en su significado original y técnico, es un término superior a inerrante. O sea, infalible es más grande e inerrante es más pequeño, porque no sé si se da cuenta del detalle. Infalible es que no puede equivocarse, es incapaz de equivocarse. Prácticamente podríamos decir que es perfecto. Siempre es perfecto, siempre lo hace bien. Pero inerrante es que tiene la capacidad de errar, de equivocarse, pero no lo hace. Entonces, algo que es infalible no es capaz de errar, pero algo que es falible podría ser teóricamente inerrante, como lo es un ser humano. Los seres humanos somos falibles, nos equivocamos.
Ya yo le puse un ejemplo. Usted está trabajando en su computador y de repente le sale error. ¿Los sistemas informáticos son infalibles? No, son falibles. Pero pueden ser inerrantes, sí. El ser humano puede crear un sistema que no se equivoque o que genere menos errores. Y usted mismo lo puede ver en su celular. Está ocupando una aplicación, de repente se le cierra. Eso es un error, no debería pasar. O se le apaga el celular, es un error. O usted quiere hacer algo y no funciona, sobre todo la impresora. Usted quiere imprimir, como se dice, la impresora huele el nerviosismo, huele la presión y se echa a perder. Así que usted no debe mostrar ni nerviosismo ni miedo frente a una impresora. Debe ser directo. Entonces, cada vez la tecnología avanza y ¿qué es lo que se está logrando? Que haya inteligencia en estos aparatos para que cometan los menos errores posibles. ¿Y sabe, hermano, cuál es el objetivo? Es que sean lo más parecido a un ser humano, que es la creación de Dios. Y hay decisiones que ya están tomando los computadores, los sistemas, que antes lo hacía el ser humano y ahora lo está haciendo una máquina. Como simplemente distinguir entre una semilla que está buena y una mala. Hay una máquina que no es necesario que las personas estén mirando las que están negritas y las va sacando y las que están buenas. Hay máquinas que lo hacen y tienen el tamaño preciso y perfecto que le corresponde a cada fruta, a cada cosa. Y es increíble cómo esto va avanzando. Y en este caso, la palabra de Dios es infalible, no se equivoca y a la vez es inerrante porque, aunque lo escribieron hombres y mujeres, autores humanos, no se equivocan. Porque Dios le dio, como lo vimos anteriormente, la capacidad por el Espíritu Santo de no equivocarse. Vamos a ver el artículo que sigue, el artículo 12. La inerrancia del todo. Esto es más negación que afirmación, pero está más claro. Dice, afirmamos que la Escritura es sin errante en su totalidad y está libre de toda falsedad, fraude o engaño. ¿Ha escuchado gente que dice que la Biblia está hecha para controlar a las masas? Y los panaderos ocupan toda la palabra. Que la religión es el opio del pueblo. ¿Usted sabe lo que es el opio? Es una droga que lo mantiene adormecido ahí al pueblo. Pero si esto fuera cierto, todos estaríamos adormecidos. No habrían revoluciones ni nada de eso. ¿Y sabe cuáles son las religiones que mantienen a la gente adormecida? Son aquellas que te dicen, no importa lo que hagas, vas a morir y vas a nacer en otro cuerpo y vas a tener otra oportunidad. Y si no, en otro. Y así eternamente. Ese es el verdadero opio del pueblo. Algo que no te da ninguna esperanza de cambio, sino que después nazco en una planta o en un perrito. O capaz que sea un rey y ahí nazca mejor. Pero la palabra de Dios nos lleva a cambiar y a buscar al Señor, que nos da nueva vida. Negamos que la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia se limiten a temas solamente espirituales, religiosos o salvíficos, y queden excluidas las aseveraciones en los ámbitos de la historia, en la ciencia. Negamos además que las hipótesis científicas acerca de la historia de la Tierra puedan usarse adecuadamente para invalidar la enseñanza de la Escritura acerca de la creación y el diluvio. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es verdadera en todo ámbito y no solamente en el espiritual. En la historia de la humanidad, en las ciencias, en el arte, en la medicina, en la educación, la Biblia es verdadera. En todo. Yo puedo decir que yo, como estudié Derecho, puedo estudiar las leyes que estableció Dios a Moisés en Levítico, Números, Deuteronomio, y puedo decir que están perfectamente bien hechas. Y así otra persona puede decir
que pudo estudiar ciertos aspectos de la nación judía en cuanto a la jerarquía que Dios estableció, porque aparece todo. Dice que le va a poner jefes a Moisés, jefes de a 100, de a 50, para que administren. Y eso hoy en día se ocupa. Hay jefes que están a cargo de 10 personas y así de 50. Entonces, la palabra de Dios no queda relegada solamente a los temas espirituales, religiosos o salvíficos. La Biblia está diciendo la verdad en todo sentido, en todo ámbito. Por eso los historiadores utilizan la Biblia. Incluso en la medicina, en la ciencia también se puede utilizar la Biblia para saber lo que es verdad. Y se ha dado, hermanos, muchas veces que los científicos o los astrónomos han descubierto cosas por años de investigación que ya aparecían en la Biblia. Como que se dieron toda la vuelta hasta llegar hasta lo que dice la Biblia. Y es porque la Biblia es verdad en todo ámbito, en todo sentido. ¿Sabe usted que no siempre, parece que es algo básico porque a uno se lo enseñan en la básica, que el agua se evapora, los estados del agua? El mismo agua se evapora, se forman las nubes. Y esas nubes, ¿qué es lo que hace? Después, cuando se enfría, genera la lluvia y eso se congela y se queda en la montaña y después se deshiela y baja en los ríos. Eso no siempre, esas teorías, esa ciencia no siempre estuvo al alcance de la humanidad así explicado. No lo tengo aquí exactamente, pero la Biblia dice que Dios hace salir el agua, el vapor, y genera los ríos y que desembocan luego en el mar. La misma Biblia lo enseña. Entonces uno dice, esto es increíble. Y también tienen que ver la Biblia con las hipótesis científicas. Y la Biblia, por mucho que se aumente la tecnología, la ciencia, nada de eso va a poder destruir lo que dice y enseña la Biblia. Porque al ser verdadera, al ser infalible, ningún científico el día de mañana va a decir, descubrí que la Biblia se equivocó acá. Así que ya no, está mal, se equivocó la Biblia. Hasta el momento no lo han hecho y tampoco lo van a hacer. Porque, hermano, si lo hubiesen hecho, ¿usted cree que estaríamos aquí? Obviamente que no. Pero claramente no lo han podido hacer. Y por lo mismo, hay científicos, astrónomos y de mucha capacidad que son cristianos. Y que creen en que esto es verdadero. Y tiene que ver con la perspectiva con la que se ve. Esta afirmación declara que lo inerrante de la Biblia está en aquello que está libre de toda falsedad, fraude y engaño. Dios nunca busca engañar, ni defraudar, ni traer engaño o fraude o falsedades a la humanidad. ¿Quiénes son los que intentan hacer eso? Siempre son los seres humanos, para sacar provecho. Porque ¿qué provecho va a querer sacar Dios de nosotros? Si Él es Dios. Él no necesita nada de nosotros. Pero siempre la humanidad quizás va a querer sacar provecho de algo. La negación rechaza explícitamente la tendencia de algunos a limitar la infalibilidad y la inerrancia a segmentos específicos del mensaje bíblico. No, la Biblia es verdadera solamente en la parte religiosa, en la parte espiritual, nada más. Lo demás es puro mito o algo falso. Tales como temas espirituales, religiosos, salvíficos, excluyendo acepciones del campo de la historia o de la ciencia. Dios no busca en este sentido, por la palabra de Dios, engañar a la gente. Y sabe que, por ejemplo, podemos dar el ejemplo bíblico que cuando estaba Josué peleando y él oró para que el día se alargara, y sabemos que dice la Biblia textual que el sol se paró, el sol se detuvo. Y sabemos que científicamente eso no es posible, porque lo que realmente se detuvo fue la tierra. Entonces la Biblia está equivocada.
se ha determinado que la ciencia le ha ganado a la Biblia. Ese relato simplemente está hecho de una persona que está observando los hechos, está observando el suceso. La persona del siglo no sé cuánto antes de Cristo estaba observando que simplemente se detuvo el sol. Hasta ese momento el conocimiento era ese. Por lo tanto, él simplemente describió lo que vio. Pero la Biblia, ni Dios sale hablando que él paró el sol, ni que Josué lo dijo que Dios lo hizo así, sino que el que estaba presenciando los hechos puso eso. Entonces es un relato desde el punto de vista del que estaba mirando esos hechos, y eso se llama del punto de vista fenomenológico, que así se llama. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis que el sol va a transformarse, va a hacerse rojo, pero no sabemos si va a ser por un eclipse, o porque realmente se tiña de sangre, o porque el cielo va a estar rojo y el sol va a estar rojo. No dice cómo, pero sí el que estaba observando dice que así se puso el sol simplemente. Y eso puede pasar. De hecho ya ha pasado. Entonces vemos que simplemente al estudiar más al fondo nos damos cuenta que la Biblia sigue siendo real, sigue siendo verdadera. Y hoy con el conocimiento sabemos que simplemente eso fue lo que sucedió y que realmente fue un milagro mayor. Que el Señor detuvo la tierra y no estuvimos nosotros saliendo disparados por el espacio, sin la gravedad. Y se ha calculado que también están esas horas de desfase de acuerdo a los cálculos que han hecho los científicos. Vamos a avanzar aquí. En algunos círculos ha estado de moda sostener que la Biblia no es historia normal, sino que es historia redentora, con el acento en la palabra redentora. Es un libro que simplemente nos muestra que Jesús murió por nosotros y que debemos ser salvos y vivir santamente, nada más. No debemos tomar la Biblia para otras cosas. Hay gente que dice que hay que limitarla solamente a eso. Si bien la Biblia es en efecto historia redentora, es también historia. Hay gente que dice, muéstrame evidencia histórica de que Dios existe o que Jesús existió. Y uno le pone en la Biblia y dice, no, pero de verdad. Y estos son documentos fidedignos y que tienen más respaldo que cualquier otra escritura, tanto de los babilonios, de los egipcios, de los griegos. Esto les gana de sobra. Si bien la Biblia es en efecto la historia redentora, es también la historia. Eso significa que los actos salvíficos, que Dios obró efectivamente ocurrieron en el mundo espacio-temporal. Es decir, que efectivamente lo que habla la Biblia ocurrió. Naturalmente hay que interpretar la palabra de Dios, ir a la hermenéutica bíblica y ver qué es lo que es figurativo de lo que es realmente literal. Pero también vemos que es la verdad de Dios y que sí, los hechos que aparecen sí sucedieron. Y también no solamente lo sabemos por fe o porque está escrito, sino por hechos que aparecen en la arqueología, en la evidencia que deja rastro de que eso sí ocurrió. Por lo tanto, la historia de la Biblia es también la historia de la humanidad. La Biblia no solamente habla del pueblo de Israel, sino también habla de hechos que van a suceder a nosotros hoy en día, a los que estamos ahora en este tiempo. La Biblia tiene algo que decir acerca del origen de la tierra, acerca de la llegada del hombre y acerca de asuntos de relevancia científica, tales como la cuestión del diluvio. Por ejemplo, el debate de la Edad Media sobre las teorías geocéntricas y heliocéntricas. Usted sabe que lo que yo estaba mencionando es que la Iglesia históricamente había tomado como teoría principal
de que la Tierra era el centro del sistema solar o del universo y todo giraba alrededor de nosotros. Y vemos que hombres incluso dieron su vida para decir que esto no era así. Que en realidad era el Sol el que estaba al centro y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Y esto nos ponía en el tercer lugar. Somos el tercer planeta, ¿cierto? No el primero, el segundo. Y la pregunta es, ¿sale en la Biblia que la Tierra es el centro del universo? No aparece. Era una postura de los hombres que dirigían la iglesia. Perdón, en este caso, la Iglesia Católica. Ellos dijeron, esto es. Y los que dijeron, no, no es, hemos descubierto por mediciones que en realidad el Sol es el que está quieto y nosotros giramos. No, eso no es así, porque nosotros creemos, así que muéranse. Y los mataban. Y no porque Dios los haya mandado, sino porque fueron tercos. Por lo tanto, este debate de saber qué es lo que giraba alrededor de qué, finalmente no llevó a nada. Ni a estar contra la Biblia, ni a estar a favor de la Biblia, porque la Biblia no lo declara propiamente tal. Y hay asuntos de relevancia científica tales como lo menciona ahí el tema del diluvio. Está probado que en prácticamente todas las civilizaciones hubo un diluvio. Y además, por la arqueología se ha determinado que el nivel del agua subió hasta ciertos puntos que hasta el día de hoy no tienen explicación, pero nosotros lo sabemos que es por el gran diluvio que hubo. Dice la Biblia que hasta los montes más altos quedaron cubiertos de agua. Y algunos dicen, ¿pero de dónde salió tanta agua? Porque antes del diluvio lo más probable es que el agua no estaba como está ahora, sino que estaba en base subterránea. Y dice la Biblia que el agua descendía a la lluvia y aparte salía de abajo hacia arriba. Dice que se rompieron podríamos decir como las matrices, se rompieron. Y además de forma increíble, en los montes más altos, a miles de metros de altura, se han encontrado restos de especies marinas. Como estos conchitas de mar, a miles de metros de altura. ¿Cómo es posible? Solamente porque tiene que ver con lo que Dios ha establecido y que ya pasó, que fue el gran diluvio. Algunos se ponen ridículos diciendo, mira, un canguro tuvo que cruzar todo. No es así, no fueron todos los animales, naturalmente. El Señor se encargó de hacerlo bien. Tras reexaminar lo que la Escritura realmente enseñaba, la Iglesia llegó a la conclusión de que no había conflicto con la ciencia en cuanto a la teoría geocéntrica, porque la Biblia no afirmaba explícitamente que la Tierra fuese el centro del sistema solar o bien del universo. La Biblia no lo dice. Era una teoría humana. Las interrogantes sobre la interpretación bíblica que conciernen el campo de la hermenéutica quedan para mayor investigación y discusión. Naturalmente siempre van a haber discusiones y para eso están los filósofos, los teólogos, para que puedan dilucidar qué es lo que sí, qué es lo que no. Y este artículo no define lo que la Escritura realmente enseña acerca de la creación y el diluvio. Pero ¿qué es lo que dice este artículo? Es que cualquiera que sea la enseñanza de la Biblia acerca de la creación y el diluvio, esta no puede negarse con base a las teorías seculares. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice la Biblia es, y no importa lo que diga la ciencia, de alguna manera, lo que la Biblia dice es así fue. Y hasta el momento, hermano, mire, ya llevamos 2000 años de avance científico y no han podido decir que no fue así. Vamos a leer Mateo 24:35. La misma palabra del Señor nos habla. Mateo 24, versículo 35. Estas son las mismas palabras del Señor Jesús que dice:
El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya le puso eternidad a la palabra de Dios. Y no importa el avance científico o lo que pueda descubrirse últimamente, va a continuar siendo la palabra de Dios infalible e inerrante. Y que no van a estar en contrario a lo que nosotros estudiemos o sepamos de la ciencia, lo que hoy sabemos. Y vamos a leer Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Primera de Pedro 1, 24 y 25 dice: como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los seres humanos vamos a pasar. Va a llegar un momento en que vamos a desaparecer. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? En algún momento va a llegar la extinción. ¿O no? ¿Qué científico, sea ateo o no cree que la humanidad va a llegar a un momento en que se va a terminar? Porque es insostenible. Los recursos naturales se van a acabar. El agua en un momento se va a acabar. ¿Por qué cree usted, hermano, que están gastando millones de dólares en buscar cómo irse a Marte, los millonarios? Porque dicen, ya vamos a tener que cambiarnos de casa. Y es porque Jesús dijo, en algún momento la humanidad se va a detener, ya no va a haber más humanidad. ¿Y qué es lo que va a continuar permaneciendo firme? Su palabra. Dice que los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. Los que son bellos ahora, el día de mañana no lo van a hacer. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y como dijo Jesús, el cielo y la tierra van a pasar. Incluso ya no va a existir la tierra, ni el sol, ni nada. ¿Y qué es lo que va a suceder? Su palabra va a permanecer. Por eso no importa lo que suceda en cuanto al avance científico, la palabra sigue siendo fiel y verdadera, y todo lo contrario se ha afirmado a través de los siglos, porque es infalible e inerrante. Bien, hermanos, les invito a orar para que el Señor bendiga lo que hemos aprendido.